Mi nombre es Shadia Durán y hoy vengo a explicarles las tablas de frecuencia. Pero primero, ¿qué es una tabla de frecuencia? Las tablas de frecuencia son una ordenación en forma de tabla de datos estadísticos, asignados a cada dato de frecuencia correspondiente. Ya sabiendo eso, vamos a mirar las partes de la tabla de frecuencia. Primero tenemos las clases, que son los intervalos que se van a revisar. Después tenemos las marcas de clase, que se representan como X1, y es en la que se calcula el promedio de la forma A más B sobre 2. La frecuencia absoluta, que se representa como FI, son las veces que se repiten los números del intervalo. La frecuencia relativa, que se representa como F mayúscula R, que se calcula con el cociente de la frecuencia absoluta entre el total de valores. La frecuencia absoluta acumulada, que se representa como en todo mayúsculas FAA, es donde se suman los valores de la frecuencia absoluta consecutivamente. Y la frecuencia relativa absoluta, que se representa todo en mayúsculas FRA, es donde se suman los decimales de la frecuencia relativa consecutivamente. Ahora vamos con una construcción de una tabla de frecuencias. Tenemos este ejercicio, dice: se toma una encuesta de los números favoritos de las personas y se obtienen los siguientes resultados. Y acá están todos los números. Entonces ahora en la tabla tenemos que ubicarlo. Como ya supimos, de primeras tenemos las clases y estos serían los intervalos. Entonces tenemos que coger el número más pequeño. En este caso, de todos estos números es 53. Entonces ese iría con un paréntesis cerrado porque ese número lo tomamos. Y aquí mis intervalos van de 3 en 3. Entonces sería de 53 a 56. El 56 con un paréntesis abierto porque ese número no se toma, se tomaría hasta 5,9. Pero pues aquí no estamos trabajando con decimales. Y así hacemos con todos hasta llegar al último, que sería 71 y 74. Aquí hay un error, pero este último intervalo también estaría abierto porque como es el último número también se tomaría. Ahora acá lo siguiente que hice fue llenar la frecuencia absoluta, y entonces este sería el número de valores que hay en cada intervalo. Entonces de 53 a 56 solo hay dos números, de 56 a 55 solo hay 5, de 59 a 62 solo hay 9, de 62 a 65 hay 15, de 65 a 68 12, de 68 a 71 5 y de 71 a 74 2. Bueno, ya rellené estas dos filas. Yo lo siguiente que hice fue llenar la frecuencia absoluta acumulada, que esta sería la suma consecutiva de los de la frecuencia absoluta. Entonces sería 2. El primero sería 2, después 2 más 5, 7. 7 más 9, 16. 16 más 15, 31. 31 más 12, 43. 43 más 5, 48. Y 48 más 2, 50. Al final nos tiene que dar el resultado de los números de encuestas que se hicieron. En este caso tenemos 50 encuestas. Ahora en esta siguiente tabla nos podemos dar cuenta de que ya hemos llenado todo, pero vamos a ver cómo se llena. Empecemos con X1 o marcas de clase. Para estas es muy fácil porque es en el intervalo A más B sobre 2, o sea dividido 2, y en este caso sería 53 más 56, o sea 109, dividido 2 sería 54.5. Y así lo hacemos con todas, pero si nos damos cuenta todos tienen una diferencia de 3, 54.5 y 57.5, 60.5, 63.5. Entonces para saber que esta fila nos quedó bien, todas tienen que tener una misma diferencia. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Esta tiene tres partes: la parte de fracción, de decimal
y de porcentaje. Empecemos con la de fracción. En la de fracción tenemos que tomar la frecuencia absoluta y ponerla en fracción sobre el número que estemos trabajando. Aquí en este caso es 50 porque son 50 encuestas, entonces quedaría 2 sobre 50, 5 sobre 50, 9, o bueno, aquí solo se deja expresado como fracción. En el siguiente, esa fracción se divide y nos daría nuestro decimal. Entonces 2 dividido 50 es 0,04, 5 dividido 50 0,1, 9 dividido 50 0,18 y así sucesivamente. Y para el porcentaje tenemos que multiplicar nuestro decimal por 100. Entonces si multiplicamos esto por 100 nos da el siguiente porcentaje: 4%, 10%, 18%, 30% y así sucesivamente. Ahora vamos con la frecuencia absoluta acumulada. No, esta ya la hicimos. Perdón. Ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. Este es igual que la frecuencia absoluta acumulada, solo que en vez de sumar los de la frecuencia absoluta, se suma la frecuencia relativa y se suma su parte en decimal. Entonces tenemos el 0,04 más 1 más 0,1 es igual a 0,14. 0,14 más 0,18 es igual a 0,32, 0,32 más 0,3 es igual a 0,62, 0,62 más 0,24 es 0,86, 0,86 más 0,1 es 0,96 y 0,96 es 0,0 más 0,04 es igual a 1. Si aquí nos damos cuenta, el resultado nos da exacto y nos da 1, pero también nos pueden dar valores cercanos a 1. Tienen que ser menores y cercanos a 1 para que nos quede bien. Y así es como construimos una tabla de frecuencia.